Las Fuerzas Armadas israelíes han desplegado una brigada de carros de combate en la frontera y han enviado una brigada de artillería y otra de infantería en previsión de una incursión terrestre en el enclave. Los aviones de combate israelíes han atacado la Oficina de Seguridad Interior de Hamás, centro neurálgico del movimiento en la capital de la Franja. Mientras tanto, más de 200.000 alumnos permanecen en sus casas con los colegios y guarderías cerrados en la periferia de la Franja. Ciudades como Rishon LeZion, 8 kilómetros al sur de Tel Aviv en la superpoblada área metropolitana central, han abierto al público los refugios antibombardeos aéreos. El ejército asegura que el 70% de los proyectiles disparados desde Gaza han caído en descampados y que más de un centenar de ellos son cohetes que han sido derribados por los interceptores del sistema antimisiles Cúpula de Hierro. Vamos a seguir operando militarmente, anunció en una conferencia de prensa telefónica el teniente coronel Jonathan Conricus, portavoz internacional de las Fuerzas Armadas. La inteligencia castrense israelí ha achacado la muerte de la palestina Salah Awarar, de 37 años, y de su hija Saba, de 14 meses, a la explosión de un cohete de Hamás, que cayó donde no debía, según precisó Conricus. El Ministerio de Sanidad de Gaza informó de que ambas habían muerto a consecuencia de las lesiones causadas por la metralla de un misil israelí. Los hospitales de la Franja han contabilizado la muerte de al menos 21 personas, entre ellos 9 civiles y 12 milicianos o militantes de grupos palestinos, desde la madrugada del sábado, así como más 140 heridos. Fuentes palestinas dan cuenta de la destrucción de 60 casas, mientras otras 540 han sufrido daños en los bombardeos. Con los pasos fronterizos clausurados y en medio de los habituales cruces de comunicados y desmentidos, Israel registró en la madrugada del domingo por primera vez en 5 años la muerte de un civil judío en un ataque con cohetes desde la Franja de Gaza. Moshe Agadi, de 58 años, falleció a consecuencia de las heridas sufridas en el pecho y el abdomen por la metralla de un proyectil en una casa de Ashkelon. Otros 2 israelíes murieron en la misma ciudad costera, situada a apenas 3 kilómetros al norte de la frontera gazatí, al ser alcanzado su vehículo por un cohete. Varias personas han sufrido lesiones graves y decenas han sido atendidos en centros sanitarios israelíes de heridas leves o crisis de ansiedad. La intensidad de los bombardeos de Israel sobre el enclave palestino no tiene precedentes desde el pasado mes de noviembre, cuando el ejército y las milicias de Hamás ya bordearon la guerra. Decenas de objetivos han sido destruidos. Entre ellos figuran un túnel de ataque de la Yihad Islámica excavado bajo la frontera, 2 plataformas de lanzamiento de cohetes y varias bases y fábricas de armas, así como embarcaciones usadas por los milicianos. Una declaración en español sobre la situación actual en el sur de Israel @israelmf @israel en español @portavoz _Israel @Yossi Silverman @emmanuelnasonpit.twitter.com /6 Esfmur 5 tiene un depósito de armamento bombardeado en la mañana de este domingo. La aviación israelí se encontraban varios miembros de la Yihad Islámica. Muchos de los objetivos habían quedado ocultos o camuflados en zonas civiles densamente pobladas y en los domicilios de terroristas de Hamás o en sus inmediaciones, como un túnel de Hamás que tenía su origen en un edificio, rezaba al mediodía un comunicado del ejército. Al anochecer, fue también destruida en un ataque la oficina del ministro del Interior de Gaza, Taoufik Abu Naim. Otro de los objetivos arrasados fue un edificio de oficinas situado en Gaza, donde Israel había ubicado un centro de inteligencia militar de Hamás y otras instalaciones de seguridad palestinas. En el mismo inmueble se encontraba también la sede de Anatolia, la agencia estatal de noticias de Turquía. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha condenado el ataque, ha tachado de desproporcionado, y ha llamado a una intervención internacional para rebajar la tensión en la región. Turquía y la agencia Anatolia seguirán informando al mundo sobre el terrorismo israelí y las atrocidades cometidas en Gaza y en otras partes de Palestina, a pesar de estos ataques, afirmó el mandatario.
El ejército israelí ha asegurado que el bombardeo contra el edificio de oficinas iba dirigido contra un objetivo militar legítimo, ya que albergaba dependencias de las milicias palestinas. El teniente coronel Conricus informó también de que varias viviendas de altos mandos de las milicias palestinas fueron atacadas en Gaza también como objetivo militar legítimo, según el portavoz castrense, puesto que desde ellas se coordinaban operaciones contra Israel. Uno de los fallecidos en los ataques aéreos de este domingo es Ahmed Judari, de 34 años, a quien la inteligencia militar israelí considera responsable de canalizar transferencias de fondos desde Irán a la Franja de Gaza. Su vehículo recibió el impacto directo de un misil mientras circulaba por el centro de la capital gazatí. Como propietario de una casa de cambios en el enclave, que había sido señalada por Israel por sus vínculos con organizaciones terroristas, Judari entregó a las milicias Ezedin al-Qassam de Hamas y brigadas al-Quds, a la militar de la Yihad Islámica, grandes sumas procedentes del gobierno de Teherán, según sostiene un comunicado militar. He dado instrucciones a las Fuerzas Armadas para que prosigan con los ataques masivos contra elementos terroristas en la Franja de Gaza, así como reforzar las unidades situadas a su alrededor con carros de combate, artillería e infantería, anunció en la mañana del domingo el primer ministro, Benjamin Netanyahu, en la reunión semanal del gobierno en Jerusalén. A primera hora de la tarde ha convocado al Gabinete de Seguridad, el órgano que Israel tiene la atribución de declarar la guerra. El ministro israelí de Cooperación Regional, Tzachi Hanegbi, había declarado poco antes a la radio del ejército que el Festival de Eurovisión, cuya celebración está prevista la próxima semana en el Palacio de Exposiciones de Tel Aviv, no afectará las decisiones militares que vaya a tomar el Ejecutivo. Israel no tiene interés en lanzar una campaña bélica a gran escala, precisó, pero en ningún caso se va a analizar en el Gabinete de Seguridad un acontecimiento musical o de entretenimiento. El ex asesor de Seguridad Nacional israelí Yaakov Amidror responsabiliza a Irán de haber instigado los ataques con cohetes a través de la Yihad Islámica. Los iraníes son los principales interesados en que Israel lance una nueva operación militar en Gaza para desviar su atención sobre el despliegue militar que mantienen en Siria, declaró al centro informativo TPI. Creyeron que no se atrevería a desencadenar represalias en vísperas del Día de la Independencia, este jueves, o de Eurovisión, del 14 al 18 de este mes, pero cometieron una grave equivocación. Desde Palestina, el presidente de la Autoridad Nacional, Mahmoud Abbas, ha cuestionado el silencio que la comunidad internacional, que a su juicio anima a Israel a seguir cometiendo más crímenes contra el pueblo palestino. Jordania ha pedido, por su parte, el inmediato cese de los bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza. La violencia solo causará más tensión y sufrimiento, ha advertido el Ministerio de Asuntos Exteriores jordano en un comunicado. La mediación de Egipto y la ONU no parece estar dando frutos mientras se dispara la escalada bélica de forma incontrolada.